Vamos a escuchar ahora las palabras de la británica Theresa May, que el 7 de junio deja su cargo. No logró llevar a buen puerto el tema del Brexit y perdió todo el apoyo político en ese país. Escuchamos entonces. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June, so that a successor can be chosen. I've agreed with the party chairman and with the chairman of the 1922 committee that the process for electing a new leader should begin in the following week. I have kept Her Majesty the Queen fully informed of my intentions, and I will continue to serve as her Prime Minister until the process has concluded. I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Bueno, emocionada y conmocionada Theresa May por semejante decisión. Vamos a pensar que las democracias en el mundo están teniendo, o las monarquías en el mundo están teniendo problemas para administrar los asuntos que inquietan a sus poblaciones. Y lo vamos a pensar con un especialista, un constitucionalista, está bien si lo digo así, Jean-Philippe Desrosiers, que nos visita desde Francia. Muchísimas gracias, Jean-Philippe. Buenas tardes. Bueno, un estudioso de estos temas, de, entre otras cosas, las fake news y el modo en que impactan en la opinión pública y en la calidad democrática. Y partimos del Brexit porque de alguna manera el Brexit se convirtió, el resultado de ese referéndum de 2016, en una lupa de algo que está pasando en las democracias. Y aunque, bueno, Gran Bretaña no es una democracia, pero es un sistema moderno social, cuando las poblaciones las sociedades empiezan a dividirse tajantemente en torno a temas claves. ¿Cómo te sorprende finalmente que eso que decidió el 51% de los británicos, que es salir de la Unión Europea, no se pueda concretar del todo? Vale, hay varios elementos en tu pregunta, porque primero de todo, en la democracia, en un pueblo, hay necesariamente divisiones. No se puede tener un pueblo que sea completamente unido. ¿Por qué? Porque cuando se debate, cuando se discute, cuando hay conversaciones, siempre hay desacuerdos, no somos todos de acuerdo. Y es con las oposiciones que se construye una voluntad común que pueda contentar a una mayoría. Eso es el primer elemento. Sí, un juego de minorías que conversa sí, exactamente. de alguna manera. Sí. Y luego, por el referéndum del 2016, el problema de fondo es que la nación del Reino Unido, que son 4 naciones que son unidas, no son todas de acuerdo con el resultado, porque el Brexit ganó, pero hay mayoría para lo que llamamos el Remain, entonces el permanecer en la Unión Europea, que son mayoritarios en varios partidos del país. Y segundo, el pueblo cuando ha decidido del Brexit, la mayoría estaba pequeñita y me parece que no ha decidido sabiendo exactamente las consecuencias del Brexit. Estaba un voto contra la Unión Europea, pero es una posición general. Ahora que se da cuenta de todas las consecuencias sociales, económicas, para los bancos, para los intercambios entre los países, yo que estoy de Francia, por la proximidad entre Francia y el Reino Unido, se da cuenta que quizás es mucho más problemático de lo que pensaba. Y por eso me parece bastante complicado desarrollar ahora, Brexit y hacer el tratado de acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Ahora, Jean-Philippe, en esta idea de que el pueblo votó a partir del desconocimiento, hay una desconfianza acerca de la voluntad popular. Y ¿desconfías de la voluntad popular para resolver asuntos complejos a través de una votación como un referéndum? Desconfianza, hay
me parece que en general, en las democracias en general, no solamente en el Reino Unido, pero se habla últimamente de la crisis de la democracia, que no es una crisis del funcionamiento de las democracias, es más una crisis de la confianza en las democracias, de la confianza en los gobernantes, porque el pueblo espera algo de su voto y se da cuenta que votando no va a obtener los resultados inmediatos que esperaba en el momento de votar. Porque somos en una sociedad que siempre es más veloz, siempre es más conectada, que usted, por ejemplo, es un periódico online y que eso no existía hace años, ¿no? Y el pueblo tiene las informaciones y quiere actear en esa información, contestar todas esas cosas. Y no se da cuenta que el tiempo de la política es un tiempo largo, que no es inmediato y eso hay una parte del pueblo, me parece, que lo interpreta como lo que los gobernantes no hacen lo que han prometido. Ahora, eso nos vuelve a la crisis de esa confianza del pueblo en la democracia, en los gobernantes. Sí, esto es porque la democracia, de alguna manera, la gran promesa de un sistema que podía administrar los conflictos y resolver los problemas de la gente, después de muchos años hay una curva histórica que va cumpliendo con su eficiencia y no parece haber del otro lado otra cosa que el populismo. ¿Compartís esa idea? No. A ver. No, porque el populismo es ofrecer algo al pueblo en un momento para obtener su apoyo sin ser capaz, sin ser seguro y probablemente siendo seguro de no poder satisfacer lo que se ha prometido. El populismo es algo del momento y es una deconstrucción, no una política que se construye. Y entiendo que en varias democracias, sean en Europa, sean en América Latina o por otros lados del mundo, ¿no? Estados Unidos claramente, hay esa desconfianza que comentaste, esa protesta contra el gobierno, pero la solución es en buscar otros medios de establecer la confianza y no el populismo, porque el populismo no tiene futuro. Siendo, como he dicho, uno del momento, siendo extremista, teniendo como objetivo solamente la destrucción, no me parece permitir una política su un término largo. Planteabas que bueno, el voto en el referéndum fue un voto a partir del desconocimiento de las consecuencias que podía tener la salida de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña. ¿Ese desconocimiento está alimentado por las fake news, la idea de que la gente se construye y consolida su burbuja de creencias y de prejuicios en base a información no chequeada, que es muy dañina para la democracia? Vale, en el caso del referéndum del 2016 en el Reino Unido, había un impacto de las fake news, de las noticias falsas, pero no creo que es eso que ha desarrollado el resultado. Creo que había un sentimiento de contra Europa, no Europa, que estaba casi mayoritario, pero no, sí, estaba mayoritario, pero por poco. Sí, la mitad de la población. Sí, la mitad. Pero en otras elecciones hay las noticias falsas y fake news que van y que pueden impactar sobre el resultado y modificarlo en ese sentido que el populismo, por ejemplo, y tengo un ejemplo en la cabeza que sea el Brasil de las últimas elecciones, que las elecciones fueron influenciadas muchos por las noticias falsas. ¿Del lado de Bolsonaro o del lado de las izquierdas de Brasil? Y creo los dos. Los dos. Los dos porque había la situación que conocimos, ¿no? Con Lula, que estaba en prisión, y por otro lado había Bolsonaro que antes
de la situación con Lula no estaba ninguno, no es alguien que estaba implementado en el sistema político desde hace años. Usó, ahora no tenemos todas las investigaciones para acertarlo, pero usó noticias falsas para desarrollar el tomar el poder. Felipe, la última cuestión, francés, le tengo que preguntar por Francia. Los chalecos amarillos nos han surtido de imágenes preocupantes durante meses. ¿Cómo una república, la francesa, que representa de alguna manera la división de poderes por antonomasia, no ha podido hacer de esa república la que solucione los problemas de las grandes mayorías en una situación más vulnerable? El tema de los chalecos amarillos es que está una protesta totalmente nueva, porque no estaba estructurada. Normalmente cuando hay protestas, y es lo mismo acá, son organizadas por partidos políticos, por sindicatos, que son organizados, que tienen un jefe y que van a explicar dónde van a hacer las protestas y que tienen una organización para canalizar la protesta. Para dialogar en tal caso, claro. Para los chalecos amarillos no tenían nada de eso, porque estaba la sociedad general, estaba el pueblo, sin partidos, sin sindicatos. Es una demostración de los límites a los que llegó la democracia. Sí, exactamente. Y cuando fueron en la calle para protestar, no se sabía exactamente dónde se van a ir, qué movimiento van a hacer, y no se sabía exactamente quién estaba o no. Y por eso estaba muy difícil de controlarlos y de canalizarlos para evitar las violencias que se han podido ver. Bueno, desafíos de las democracias modernas. Muchísimas gracias, Jean-Philippe. Muchísimas gracias a usted.